Bueno, ya estamos grabando y voy a pasar a compartir el documento. Ya, entonces, lo último que estábamos viendo era continuidad, ¿cierto? Vamos a hacer un repaso. Entonces, bueno, un repaso rápido como siempre. Entonces, recordemos que la continuidad se define en base a una función, ¿ya? Y si esa función está definida en x0 y el límite, cuando x tiende a x0, de esa función es igual a el valor de la función definida ahí, entonces se dice que la función es continua en x0. Y cuando ocurre en todos los puntos del dominio, se dice que la función es continua en el dominio D. ¿Ya? Y vimos algunos ejemplos, varios ejemplos, ¿cierto? Vimos que resulta también para la composición de funciones. ¿Ya? Y di como tarea este último ejercicio. Creo que este lo hicimos. Sí, estoy seguro que sí lo hicimos. Ya. Bien. Entonces, lo último que vamos a ver respecto a límites va a ser algunas maneras de atacar estos límites para ver sus cálculos. ¿Ya? Entonces, para ver la existencia o no de los límites, hay muchas formas de hacerlo. Ya más o menos vimos lo que son los caminos, ¿cierto? Eh, un método análogo, que es ya muy similar a tomar caminos por el eje X y por el eje Y, sería los límites iterados. Entonces, los límites iterados básicamente es calcular límites en una variable. Entonces, tomamos el límite cuando y tiende a 0 de f de x y, ¿ya? Se hace tender el límite del y, luego el límite del x. Análogamente, primero aplicamos para el x, después para el y, ¿ya? Entonces, esto se puede hacer y se pueden ver los valores que dan cada uno de ellos. Si estos valores son iguales, va a ocurrir exactamente lo mismo que con las trayectorias. Eso no necesariamente quiere decir que el límite existe, ¿ya? Así que si calculan el límite de A1, primero tomando el I, bueno, acá, sí está bien, cuando el I tiende a B y cuando el X tiende a A, ¿ya? O al revés, cuando el X tiende a A y cuando el Y tiende a B, esos órdenes, eh, que los límites den un valor, existan, y sean iguales no quiere decir que existe el límite. Ocurre lo mismo que con las trayectorias. Esto quiere decir que si el límite existe, entonces el valor es el que nos dio acá, ¿ya? Es un valor tentativo. Pero sí sirve cuando los límites dan distintos. Si los límites dan distintos, entonces de inmediato el límite no existe. Es muy similar a lo que son las trayectorias. Entonces, vamos a ver un ejemplo que incluso le va a dar menos importancia a esta forma de tomar los límites, pero es bueno saberlo para que no cometan este tipo de errores. Entonces vamos a estudiar la existencia de este límite. El límite cuando x, y tiende a 0, 0, de y seno de 1 partido por x. ¿Ya? De y seno de 1 partido por x. Entonces, el límite cuando x, y tiende a 0, 0, de y seno de 1 partido por x. ¿Ya? Ahí. Bien. Disculpen un minuto.
Ya, la alergia me mata. Muy bien. Entonces, por ejemplo, podríamos calcular los límites iterados. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué ocurre de cuando el límite de i, por ejemplo, tiende a 0, de el límite cuando x tiende a 0, de i seno de 1 partido por x? ¿Qué ocurre con este límite? Al final es un límite de una variable. ¿Qué ocurre con este límite que está aquí? Límite cuando x tiende a 0 de i seno de 1 partido por x. El i es constante. Así que perfectamente podríamos dejarlo como i límite cuando x tiende a 0 de seno de 1 partido por x. ¿Cuánto vale este límite? ¿No? ¿No sabemos ese límite en una variable? No hay recuerdos ni siquiera el límite de una variable. Un poco de intuición, ni siquiera el hecho de pensar de cómo es la función seno, cómo se comporta en esos valores. Estamos durmiendo todavía. Esa no tiene límite, ¿o no? ¿Por qué no? Porque el seno varía entre 0 y 1. O sea, ¿Ya? entre menos 1 y 1. Ajá. Y eso es. Entonces, cuando me acerque por la derecha y cuando me acerque por la izquierda, los límites van a dar distintos. ¿Qué van a ver? Van a dar límites distintos, de distintos signos. Ya. Entonces, no tiene límite en ese punto. Pero si esos límites de distintos signos son cero, No es 0, tengo entendido. ¿por qué no? ¿O sí? A ver, en principio, ¿por qué los límites darían de distintos signos? Porque cuando me acerque por los números positivos, Ujú. pero en realidad y no sé si es que el seno es positivo o negativo, porque eso va como oscilando hacia arriba y hacia abajo. Ya, muy bien. ¿Qué más? Se está formando la Y idea. va, y va pasando lo mismo por el otro lado. También va oscilando hacia arriba y hacia abajo, mientras me Sí, voy acercando a él. esa es la respuesta. En realidad, en realidad no importa el signo. A pesar de que uno podría decir, si me acerco al cero por el lado izquierdo, ¿ya? Entonces este valor va siendo negativo, y como el seno es impar, ¿ya? Eso es un argumento, el valor del límite me va a dar negativo. Si me acerco por la derecha, va aquí, ¿cómo se llama? Con números positivos, ¿cierto? Entonces, digamos que el valor del límite va a dar con signo contrario al otro, porque va a quedar seno de positivo, el otro es seno de negativo, pues es menos seno del mismo número, ¿ya? Pero si el límite fuera cero, no importaría si el valor del límite es positivo y negativo por un lado o por el otro, o sea, o cambian de signo, ¿ya? Pero es exactamente
como lo dijo usted, Sebastián. Este límite no existe porque los valores de seno oscilan entre -1 y 1. Y aquí los valores van incrementando a medida que el x se va tendiendo a 0, esto va incrementando. El 1 partido por x va incrementando, ¿cierto? Así que este límite no existe. ¿Ya? Y Sebastián y Joaquín tuvieron buena intuición. Ese límite no existe. Ya. Entonces uno podría decir, bueno, uno de los límites iterados no existe, entonces yo creo que este límite no existe. Como dije al principio, este ejemplo derrumba más todavía la importancia de saber límites iterados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a tener lo siguiente. Sí. ¿Cuánto es el límite cuando x tiende a 0 de el límite cuando y tiende a 0 de y seno de 1 partido por x? Bueno, si lo dejamos así también. ¿Cuánto es ese límite? Muy bien, Joaquín, es 0. Porque el límite cuando y tiende a 0, esto es 0, ¿ya? Y queda 0 aquí adentro, por lo tanto el límite cuando x tiende a 0 es 0, sigue siendo 0. 0. ¿Ya? Entonces, en principio tenemos uno que no existe y otro que es 0. Podríamos suponer que es 0. Así que, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, de tal manera que, como estamos alrededor del 0, entonces sería raíz de x menos 0, así que al cuadrado, más y al cuadrado, es menor que delta, implica que nuestro f de x, y, que es y seno de 1 partido por x, menos 0, ¿ya? Menos el límite, eso es menor que epsilon. ¿Ya? Entonces aquí estamos suponiendo que el límite da 0 alrededor del 0. Ay, qué calor. Ya, ahí estamos suponiendo que el límite es el 0, 0. Bien. Ahora bien, vamos a tener la siguiente desigualdad. Para cambiar de lugar. Entonces tenemos que el valor absoluto de y seno 1 partido por x, ¿ya? Eso está ahí, y seno de 1 partido por x, ¿cierto? En valor absoluto, ¿ya? Ocurre lo siguiente. Recién Sebastián nos dio un detalle. Seno oscila entre 1 y menos 1. Por lo tanto, está acotado por 1, ¿cierto? Así que esto es menor o igual que el valor absoluto de y, ¿cierto? Por el hecho de que el seno, como tal, es menor o igual que 1. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y además, esto es lo mismo que raíz de y al cuadrado, ¿cierto? Que es menor o igual que raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es menor que delta. Así que, para todo epsilon mayor que 0, nuestro delta que existe es delta igual a epsilon. Y con esto demostramos que efectivamente el límite, cuando x, y tiende a 0, 0, de y seno de 1 partido por x, es efectivamente 0. ¿Ya? Porque encontramos
el delta. Ese delta tiene que ser igual al epsilon que nos damos. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Profe, hablando muy lento, pero no caché cómo llegó al x cuadrado más y cuadrado. Sé que aplicando la definición, pero ¿podría especificarlo en la parte de ¿Cuál? atrás? En la parte de atrás. Ahí mismo. ¿Esto? Eso. Ah, ya. Es porque el punto es 0,0. ¿Ya? Y en la definición es raíz de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado. Y eso tiene que ser menor que delta. En la definición dice eso. Entonces, ¿quién es el a, b? Nuestro a, b es el 0,0. Así que la definición dice raíz de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado. Y eso es, al final, como reemplazamos el 0, 0, nos va a quedar x cuadrado más y cuadrado. Claro. Ahora sí, profe, muchas gracias. No hay problema. ¿Ya? Así que esto es definición nomás en el punto 0,0 y con la función f de x, y igual a y seno de 1 partido por. Entonces, todo esto que está aquí es reproducir la definición con nuestro límite, que es este, ¿cierto? Entonces, punto 0, 0, función f de x, y, ¿ya? Y además, esto recuerden que aquí es menos L, perdón. Acá también me faltó algo. Esto es menos L, pero ¿quién es nuestro L? Nuestro L es el que calculamos acá, ese, 0. Perdón, voy a poner delta, ahí. Profe, ahí está viendo el caso de la derecha, ¿no? O sea, porque el de la izquierda nos dio que no existía, ¿no? Este es el detalle, que si uno de los límites iterados no existe, no quiere decir que el límite no exista. No importa que por un lado, que entre comillas por un lado no exista. ¿Ya? El límite total existe, porque lamentablemente aquí en dos variables no existe derecha e izquierda. ¿Se acuerdan que lo conversamos en algún momento? Teníamos el punto 0, 0, nos tomamos una bolita abierta, esa bolita de radio delta, ¿ya? Que es más o menos lo que quiere decir en esta parte de acá. Esa parte de aquí es una bolita de radio delta. No es que nos acerquemos por derecha o por izquierda. Aquí tenemos infinitas trayectorias que pasan por el 0, 0. Entonces, que el límite iterado por un lado no exista, esa es la conclusión. No quiere decir que el límite no exista. Eso no nos dice nada. Y es por eso que pasamos a la definición de límite. ¿Queda claro eso? ¿Se entiende Sí, que...? profe, ahí quedó ¿Sí? claro. Vale. Ya lo Entonces, eso pregunté. derrumba todo acerca de los límites iterados, porque esos son los errores típicos de los estudiantes. Bueno, yo también los cometí, creo, alguna vez. Que si uno calcula los límites iterados, dice, pero los límites iterados me van a decir todo, me van a decir que existe, a lo mejor son iguales, es el valor del límite, punto. No. Y aquí, este es un caso extremo, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se ve que no existe? Cuando los límites iterados sí existen y son distintos. Cuando eso ocurre, entonces ahí existe. O sea, no existe, uno dice que no existe, ¿cierto? Y bueno, podríamos poner, por ejemplo, eh, ya un ejemplo acerca de eso, donde sí pueden concluir que no existe. Por ejemplo, en el límite, cuando el x, y, este límite ya lo hicimos, creo, lo hicimos de otra manera, de x al cuadrado menos y al cuadrado dividido por x al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Límite, cuando, bueno, para seguir un poquito el orden, ya ahí tiende a cero. Para ahí tiende a cero, del límite, cuando x tiende a cero, de nuestra función x al cuadrado menos y al cuadrado partido por x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale el límite de adentro? ¿Cuánto vale este límite?
Y sí. ¿Cuánto vale este límite? Límite cuando x tiende a 0 todo esto. Se me adelantó mucho. Demasiado. Por eso que falló. Empecemos por lo de adentro. Límite cuando x tiende a 0 de esta expresión. Y sí, está bien, Joaquín. Me imagino que lo hizo bien en su mente. El límite de adentro es menos i cuadrado partido por i cuadrado, ¿cierto? ¿Ya? Y efectivamente, sí, tiene razón. El límite cuando i tiende a 0 de menos 1. ¿Ya? Y ese límite da menos 1. En total. ¿Estamos bien? ¿Sí? Porque primero tiende a 0 el x, así que nos queda menos i cuadrado partido por i cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí cancelamos. Nos va a quedar menos 1. Luego tenemos que el límite cuando x tiende a 0 del límite cuando i tiende a 0 de x al cuadrado menos y al cuadrado partido por x al cuadrado más y al cuadrado. Eso nos quedaría, ¿qué cosa? ¿Cuánto nos daría el límite de ahí? X al cuadrado partido en X al cuadrado. Ya, muy bien. Y ahora sí. Para hacerle caso al tosudo del profe, A ver, está bien, límite sí, cuando x tiende a 0 de 1, ¿cierto? exacto. Maravilloso. ¿Ya? Ahora, ambos límites existen, pero uno da menos 1 y el otro da 1. ¿Qué podemos concluir? Que en definitiva no existe el límite. Exacto. Ahora sí podemos concluir que en definitiva no existe el límite. Ahora sí se puede decir que el límite, cuando x, y tiende a 0, 0, de x cuadrado menos y al cuadrado, y al cuadrado, eso da, eso no existe. Ya, no existe. ¿Quedó claro en la diferencia entre uno y otro? Profe, entonces, por definición, uno lo hace pasar el límite cuando lo sospecha. Exacto. Y el método que vimos antes era para recopilar un poco más de información y para sacar un contraejemplo al tiro y determinar que no había límite. ¿Se refiere a las Cuando trayectorias teníamos- o no? Sí, Es que las trayectorias es similar a esta parte de acá. claro. Claro, si los Entonces, límites en todo algún tuvo que momento daban distintos, entonces no existía, ¿cierto? exacto. Ujú. Aquí es lo mismo. Si los límites Ahí. iterados no existen, o sea, perdón, existen y son distintos, entonces no existen. Pero el caso en que uno de los límites no exista, no quiere decir que el límite completo no exista. Como en el caso acá, ¿cierto? El límite por un lado Claro. no existía, pero el límite en sí sí existe y es 0. Un minutito, disculpen. Ya cabros, soy el admin. Hoy va a quedar grabado esto. Ay, como odio la primavera. Muy bien, ¿Alergia, profe? y horrible.
crónico. Uf. Va a tener que andar con algodón en la nariz y todo va. Antiguamente dormía con, ¿cómo se llama? Ponía un confort cuando era un poco más chico. Bueno, un poco más chico en edad, porque sigo siendo chico en estatura. Dormía con confort en la nariz porque de verdad era tan molesto levantarse a cada rato al baño que no me quedaba otra. ¿Es de los que se le pone el ojo rojo y todo eso? Sí, la nariz Oh, así roja. me compadezco, profe. Gracias por por sus palabras. Pero te entiendo, yo estoy en la misma. También está igual. Lo Las terrible es mañanas que me son interrumpe horribles. aquí. Horrible. Bueno, personas que comparten mi dolor, gracias. Muy bien, entonces continuemos. Ya, pero bueno, aparte de toda esa interrupción, ¿se entendió la idea o no? O sea, lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Los límites iterados no son una herramienta fuerte para determinar el límite. ¿Ya? Son una herramienta demasiado débil, muy débil. Entonces, es un error que quiero que no cometan. ¿Ya? Entonces, aquí les di dos casos, que son los casos extremos. Un caso es que el límite no existe, y el otro sí, y era cero. Entonces, eso no quiere decir que el límite no exista. ¿Por qué? Porque lo llevamos a la definición de límite, y el límite efectivamente existe, porque cumplió. Encontramos, dado un epsilon, encontramos un delta que era el mismo, ¿cierto? ¿Ya? Donde la función menos el límite me diera menor que epsilon, ¿cierto? ¿Ya? Así que efectivamente el límite sí existía y era cero. Estaba todo correcto. El otro caso fue de una función que ya habíamos analizado antes, que el límite por un lado de los iterados da -1, por otro lado da 1. Por lo tanto, de inmediato el límite no existe, porque tenemos la existencia de los límites iterados y son distintos. Así que podemos concluir que el límite no existe. Y esto es similar, como decía Joaquín, similar a lo que es analizar por trayectorias. Bien. Si no hay preguntas, continuamos. Bien. Otra manera de calcular límites, lo cual en el fondo reduce un poco la definición de epsilon delta. ¿Ya? Incluso el ejercicio anterior podríamos haberlo hecho así, terminando de esa manera. Y es el teorema del sándwich. Tienen que haber visto el teorema del sándwich o el teorema del emparedado, no sé cómo le digan ahí, dependiendo del texto o del profesor. Lo deben haber visto en cálculo 1. Bueno, no sé cuándo dan límites de una variable, no sé si en cálculo 1 o precálculo. Bueno, ahí. La cosa es que deberían haberlo visto. Esto se generaliza también para lo que es función en dos variables. ¿Ya? Función en dos variables. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Supongamos que tenemos tres funciones, ¿ya? De dos variables, tales que una función es menor que la otra y esta última es menor que la otra. ¿Ya? Todo esto, y aquí debía haber sido un poquito más preciso, ya creo que lo voy a incluir después, porque primero tengo que arreglar el tales que. Segundo, esto tiene que ser para todo x, y dentro de un abierto que contiene a la coma b, ¿ya? De un abierto que contiene a la coma b. Más pequeño que sea, mejor. Y los límites de ambos laterales son iguales a L. Entonces, ¿qué hacen? Estos tipos cierran el sándwich y hacen que el f tenga el mismo valor del límite. ¿Ya?
Entonces la mayoran por un lado con L, la mayoran por el otro lado con L, ¿cierto? Entonces el valor del al medio tiene que ser L. Esa es la idea. Tienen que haberlo visto, yo creo, en los otros cursos y esto es un recordatorio más que nada. ¿Por qué sirve? Porque, por ejemplo, uno podría decir, ¿qué cosa? Por ejemplo, en el anterior uno podría haber, en vez de haberse ido por la definición de epsilon delta, podríamos haber tomado esto y haber dicho, bueno, la función seno es acotada, así que es menor o igual que i. ¿Ya? Ah, entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que esta función está acotada tanto abajo por esta función, y seno de 1 partido por x, ¿ya? Y tanto arriba por esta, que es la definición de valor absoluto, ¿cierto? Recuerdan que valor absoluto es menor o igual que algo, entonces quedaría que el menos algo es menor o igual que la función de adentro, menor o igual que ese de ahí. Bien, pero el límite, cuando x, y tiende a 0, 0, de eso es igual a 0. Y lo mismo ocurre de la otra función. Es igual a 0. Por lo tanto, como el límite de esta es 0, el límite de esta es 0, cuando el x, y tiende a 0, 0, entonces el límite de esta es 0. Y se acabó. ¿Ya? Así que es posible ocupar el teorema del sándwich en dos variables. ¿Tienen alguna pregunta? No sé si se entendió bien. Tenemos un método alternativo a la definición por límite, que sería el teorema del sándwich. Bueno, supondré que ninguna pregunta. Bien, entonces estamos bien. Recién hice un ejemplito. Bueno, ya, otro ejemplito. En honor a que Joaquín por lo menos ha reaccionado y ha comentado harto. Los demás están todos bien callados, ¿eh? Ya, otro ejemplito. Déjenme pensar. Bueno, algo así. Igual, ¿Ah? ayer nos quedamos hasta tarde, yo creo que todos haciendo el mismo trabajo para un ramo, así que por eso yo me imagino que estamos todos dormiditos. Ah, ya, muy bien. Y Antonia me dice que está con la pantalla azul. Oh, qué terrible. El error más grave de Windows, ¿cierto? El pantallazo azul de la muerte. Exacto. El que destruye corazones. Ya. Bueno, y tampoco es que sea muy entretenido el profesor de cálculo también, como para despertarlo, ¿cierto? Pero lo intenta. O sea, no intenta ser entretenido, pero intenta que aprendan. Muy bien. Bueno, después lo van a ver esto, así que ya, voy a continuar. Ahí, como siempre, si tienen dudas, preguntas, me paran, me interrumpan y me dicen, no entiendo esto y punto. Como no lo han hecho en todo el semestre, pero les sigo diciendo lo mismo. Muy bien. Entonces, un ejemplo sería algo como esto, quizás. Ya, esa función. Ya, eso. Entonces, el límite, cuando x, y tiende, podríamos cambiarla.
Bueno, les voy a dar un ejemplito bastante básico, pero es por el hecho de que eh, cubo partido por más 1 al cubo más x menos 1 al cuadrado. Ya, ahí. Ya, es bastante simple en algunos términos este límite, pero es para que después no digan el profesor hizo puros límites que tienden a 0, 0. Aunque ya hice algunos que no, o sea, creo que hice uno que no, tendía al 0, 1. Pero ya para que no digan que siempre tiende al 0, 0, aquí tenemos otro ejemplo. La pregunta es, ¿cómo hago este límite? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Todavía tienen el cerebro apagado? O sea, basándonos en lo que vimos en la clase, yo lo haría con el primer método que probamos. Pero la idea era el ejemplo del sándwich, ¿no es cierto? Ah, ¿lo hice por trayectoria? Lo que vimos antes del el ejemplo del sándwich, ¿cómo se llama, profe? Ah, los iterados. Eso, lo iterado. Lo Ya. probaría a hacer así, pero considerando que le pregunté un ejemplo para el teorema del sándwich, por así decirlo. Entonces te dice debe ser sándwich. Claro. Pero probemos los límites iterados al principio. Ya. Límite cuando x tiende, o ya, para seguir el orden. Da lo mismo en todo caso, pero yo soy medio tusudo, así que para seguir el orden que hemos llevado hasta ahora solamente. Tenemos eso, x menos 1 y más 1 al cubo, partido por y más 1 al cubo, más x menos 1 al cuadrado. No es malo comenzar por aquí, ¿ya? Porque inmediatamente se podrían descartar el hecho de que, no sé, pues al final de que estén haciendo cosas, hubieran dicho, pucha, ¿por qué no hice los límites iterados? A lo mejor me dan distinto y así el límite no existe. ¿Ya? Entonces no se quedan con esa espina después de haber hecho más cálculos. Pero en principio, si hacen varios ejercicios, se van a dar cuenta de que sirve uno o sirve el otro. Bien, ¿cuánto es este límite? Lo va a hacer. Da 0, ¿cierto? Porque aquí es 0 por esto dividido por, aquí es 0 y aquí es i más 1 al cubo, ¿cierto? Así que ese límite, cuando i tiende a menos 1, es 0. ¿Ya? ¿Cuánto es el límite cuando x tiende a 1? El límite, cuando i tiende a menos 1, de x menos 1, de haberle puesto un nombre para no escribirlo todo de nuevo. Pero ya, estamos aquí. Y más 1 al cubo, más x menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto es este límite? Límite cuando i También tiende es a menos 1. También da 0. Muy bien. ¿Por qué? Porque arriba da 0 y abajo da 0 y aquí da x menos 1 al cuadrado. Así que 0 partido por x menos 1 al cuadrado es 0. Cuando x tiende a 1 es 0. ¿Qué ocurre ahí? el cero es un candidato para hacer límite. Muy bien. El 0 es un candidato. No quiere decir que el límite sea 0. El 0 es un candidato. Excelente.
Creo que esta es la clase que más he interrumpido por mi nariz. Ya, entonces quedamos con que 0 es un candidato. ¿Ya? Así que nos quedamos tranquilos de que los límites laterales no nos dicen que no hay existencia ni inexistencia. Podríamos empezar a probar por trayectorias también. Estamos hablando de rectas que pasan por un lado o por el otro. Ya. Entonces, pregunta. ¿Este límite no es el mismo que este límite? ¿Son iguales esos límites? ¿O no? O lo escribí muy feo, que por eso no se nota. Ya, borremos aquí, borremos acá. Creo que esos son los más feos que se ven. Ya, aquí es U. Aquí es... me equivoqué. Este es B al cubo. Ahí sí. Y este es U al cuadrado. Ahí. ¿Esos límites son iguales? ¿Sí? ¿No? No sé. ¿Sí? Tengo un par de deditos para arriba. ¿Ya? Supongamos que sí. ¿Por qué serían iguales? ¿Qué es lo que hicimos en el fondo para pasar de Hizo ese? un cambio de variable del x menos 1 es u y el y más 1 es v. Sí, Y lo otro que importante es notar que se va al 0, 0, porque el x menos 1, cuando el x tiende a 1, se va a 0. Por eso exacto. cambia el u, como se va a 0, 0 y no a 1 menos 1. Ujú. Muy bien. Todo muy bien. Todo. Todo perfecto lo que me dijo Sebastián. Excelente. U es igual a x menos 1 y v es igual a y más 1. Por lo tanto, si x tiende a 1, entonces u tiende a 0. Si y tiende a menos 1, entonces b tiende a 0. Por lo tanto, este es un cambio de variable del cual, si envío el x, y al 1, menos 1, entonces el u, b es igual al 0, 0. Y es por eso que yo me he enfocado mucho más en hacer límites tender a 0, 0 que a cualquier otro. Porque con un cambio de variable lineal puedo hacer todo el límite tienda al 0, 0. Simplemente con ese cambio de variable. Eso es todo. ¿Ya? Así que si en algún momento se les complica la vida que tienda a un número distinto de 0, del 0, 0, ¿cierto? O sea, perdón, a un punto distinto del 0, 0, entonces hagámosle un cambio de variable lineal. Eso es todo. El x menos a y el y menos b. Eso. Nos va a quedar un límite centrado en el 0, 0. Ya. Por si acaso no me creen, vamos a hacerlo en el 1 menos 1. Entonces, tenemos x menos 1 y más 1, eso estaba al cubo, ¿cierto? Ahí. Eso estaba al cubo. Acá estaba el cubo, ¿cierto? Más aquí al cuadrado. Bien. Pregunta. ¿Qué se les ocurre que podamos hacer ahora? Bueno, Joaquín me dijo un ejemplo del teorema del sándwich, ¿cierto? ¿Ya? Entonces podríamos empezar a ver la manera de hacer el teorema del sándwich.
Entonces, generalmente es mucho más sencillo ver cuando el límite tiende a cero. ¿Ya? Si el límite no tiende a cero, entonces tenemos otra receta. Restémosles el valor del límite. Entonces, si nuestro candidato es un número distinto de cero, entonces podríamos tomar la función, restarle el límite, y esto, ¿cierto? Y el límite de todo esto, ¿cierto? Ese límite debería ser cero. Sería nuestro candidato cero, sería la resta de nuestra función menos el límite, como candidato. ¿Se entiende la idea o no? No sé si estoy siendo muy enredado o no. Porque en esta clase les he tirado hartas cosillas. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Ya. Bien, entonces, insisto. Si el límite, ya, lo voy a escribir así. Si el límite cuando x, y tiende a nuestro a, b, que puede ser el 0, 0 por un cambio variable, ¿cierto? De nuestro f de x, y es igual a un L, entonces podríamos tomar f de x, y menos L, y ese límite debería dar 0. Por el hecho de que estamos restando, es como pasar restando el L hacia el otro lado, ¿cierto? Y como es una constante, el límite de una constante el mismo L, así que puede entrar, digamos, restando el límite. Entonces, este es lo que vamos a hacer, es tomar esto y lo vamos a mayorar por una función cita, no, digamos h, que tienda al 0. Si podemos hacer eso, si logramos hacer eso, entonces estamos demostrando que el límite es 0. ¿Por qué? Porque, bueno, le quitamos el valor absoluto y sería acá también, ¿cierto? ¿Ya? Si le quitamos el valor absoluto, y esa función también tendría 0. Si la función positiva tiende al 0, entonces la negativa también. Bien, entonces esa es la idea. Ya, hagámoslo entonces acá. Como nuestro límite es 0, entonces no le voy a restar nada. Sería eso. ¿Ya? Y nuestro candidato es que el límite de 0. Así que lo que voy a hacer es tomar el valor absoluto de eso. Y ahora lo voy a mayorar por una función. ¿Por qué función la puedo mayorar? ¿Se puede mayorar por alguna función? A ver, repasemos. Hasta el momento, las mayoraciones que hemos hecho, o sea, cuando hacemos una función menor o igual que otra, han sido, primero porque las funciones son acotadas. Estamos hablando de seno, coseno, ¿ya? De esas funciones. Y como en el ejemplo anterior, mayoramos por 1, ya ningún problema, porque seno está entre menos 1 y 1, así que no hay ningún problema. La otra mayoración que hemos hecho, que es para aplicar la definición de epsilon delta, es sumar al numerador. Y eso es lo que quiero que vean acá. Acá es tan simple como ¿Profe? sumar. ¿Sí? Ahí no se podría colocar una función como x menos 1 por i más 1 al q y abajo i más 1 al q, pero sin sumarle eso, x menos 1 cuadrado. Esa Su función idea, quedaría, su idea es relativamente buena. ya, pero ¿Ya? o sea, ¿qué problema podría haber ahí? El problema sería que está descartando la trayectoria. No, está descartando los puntos x, menos 1. ¿Por qué lo está descartando? Yo encuentro que está súper bien lo que hizo, pero evítelo mejor. Y es por lo que le voy a decir ahora. Usted lo quería
quitarlo de abajo, ¿cierto? Que es I más 1 al cubo. Entonces quitamos un positivo del denominador y ningún problema. La mayoración está perfecta. Está perfecta la mayoración. ¿Ya? El hecho está en que si usted simplifica esto con esto, entonces me está quitando los puntos de esta forma. ¿Por qué? Porque está diciendo que I sea distinto de menos 1. Para poder simplificar, estamos diciendo que I sea distinto de menos 1. ¿Se entiende por qué o no? Sí, profe. Ya entendí como el por qué. ¿Ya? Y si arriba se le suma un i más 1, ¿Se le suma cuál? o sea, la misma función que está a la izquierda, se le sumara como un i más 1, para que ahí quedara como al elevado a la cuarta. No, O es lo sea, mismo. Lo que pasa es que el hecho de simplificar esto, no importa las potencias de I que tenga. no, pero ahí en otra función, o sea, como borrando ese ya de la derecha, ¿Ya? como otro posible cosa, podría ser como que a la función de la izquierda se le multiplique por un i más 1, ¿no? No necesariamente se va a mayorar o minorar cuando se multiplica, porque puede ser un número menor que 1. Mm, bueno. ¿Se entiende o no? Sí, sí, sí. Ya, Porque bueno, y en general estamos hablando de bolitas alrededor del punto 1 menos 1. Así que si tomamos algo cercano, el I más 1 puede que sea menor que 1. Entonces, si yo multiplico un número menor que 1, bueno, y mayor que 0, ya suponiendo que es mayor que 0, con valor absoluto ya, si quieren, estaría achicando. Por lo tanto, ya la desigualdad no sería así, sino que sería para el otro lado. ¿Ya? Entonces, en vez de restarle al denominador, ¿por qué no le suma al numerador? O sea, es decir, en vez de hacer eso, de sacarle este de abajo, ¿por qué no mejor se lo sumamos? Me va a quedar de esa manera. Y todo esto en valor absoluto, ¿cierto? Voy a borrar el chat por acá, esto acá y ahí. Todo eso en valor absoluto. ¿Ya? Y ahora sí puedo simplificar. ¿Por qué? Porque el único caso que estoy descartando extremo es el punto 1, menos 1. Porque ese es el único caso donde el denominador es igual a 0. Y ese punto está descartado porque es el punto límite. Está descartado por definición. Ese punto ya está descartado al principio. Todos los puntos x, y que estamos tomando para el cálculo del límite no son el punto límite. Son puntos cercanos al punto límite. Por lo tanto, el x, y es distinto de 1 menos 1. Así que simplificar esto con esto es completamente válido. Completamente válido. Y eso fue una pregunta que me hizo Sebastián en las clases pasadas. ¿Podíamos simplificar? Porque no estamos simplificando un 0 partido por 0. Estamos seguros de que este punto no pertenece, el punto límite, el punto A, B que siempre tomamos, ¿ya? Ese punto no pertenece eh, al conjunto de x, y que estamos tomando que se acercan a la coma b. ¿Se entiende la diferencia, no? ¿Se entiende por qué puedo simplificar uno y no el otro? Bueno, pareciera que no, ¿eh? Yo solamente una manito para arriba. En el ¿Sí? fondo, entonces, lo que pasó es que puedo simplificar el primero porque el único punto aquí es estar el 1, menos 1. En cambio, en el otro, el, el del X podía acercarme al menos 1 por todas las otras trayectorias. Sí. Como algo así
lo veo en mi cabeza. Podría haber estado el punto 2, menos 1. Exacto, Y ese también lo estoy simplificando. exacto. Muy bien. Así de simple. ¿Ya? Y si quieres lo hago en, bueno, acá, ya, geométricamente, para que lo vean todos sus compañeros. Creo que Sebastián lo tiene claro. El punto es el 1 de x menos 1 de y, así que está para el otro lado, ya, por acá. Ese puntito que está ahí. Si yo tomo una bolita, quizás una bolita pequeña, los puntos que estamos tomando para el cálculo del límite, para el epsilon delta, ¿cierto? Son puntos de la forma x, y dentro de esta bolita, digamos bolita u, pero no estamos tomando el punto límite, que es el punto 1 menos 1, para la definición. Entonces, ¿qué pasa? Si yo simplifico el i más 1 al cubo, entonces estoy simplificando los puntos que están a la altura del menos 1 del i. Entonces, todos estos puntos los estoy descartando. Esa trayectoria en sí la estoy descartando. Estoy descartando la trayectoria i igual menos 1. ¿Estamos? Entonces, en principio, a lo mejor, si en el primer caso tomé la trayectoria i igual menos 1, me dio 0, ya, ahí está el argumento. Tomé la trayectoria i igual menos 1, me da 0, entonces puedo hacer la simplificación que sugirió Camilo. ¿Ya? La puedo hacer porque anteriormente la descarté. Entonces se puede hacer como por casos, por decirlo así. Así que yo lo simplifico y después digo, pero para el menos 1 también se va a hacer, entonces. O sea, no se va a hacer. Sí se va a hacer. Exacto. Ningún problema. Mm, Si usted ya atacó el caso i igual menos 1 en las trayectorias, listo, ya lo tengo. Así que no tengo ningún problema acá. Yo voy a simplificar tomando i distinto de menos 1. ¿Por qué? Porque ese caso ya lo tomé. Así que ningún problema. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les sugiero mejor tomarlo así? Porque ya está implícito, ya están las hipótesis de que es distinto de 1 y menos 1. ¿Ya? Entonces no tengo que hacer caso. En cambio, si simplifico como anteriormente dijo su compañero, tengo que tomar en cuenta el i distinto de menos 1. Pero es completamente válido si usted lo descartó antes como trayectoria. Si usted tomó el caso i igual menos 1, es completamente válido. Así que esos son los detalles pequeños que hay aquí. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende por qué una cosa y otra no? ¿O por qué también se puede, pero con algo más? Bueno, supongo que sí. Ya. Voy a borrar esta parte. Ya, muy bien, Joaquín. Hay que repasar y hay que hacer ejercicio, ¿cierto? Ya, finalmente esto nos queda menor o igual que x menos 1 en valor absoluto. ¿Ya? O sea, todo lo que está acá, toda nuestra función f de x, y, que es toda esa, ya, eso es lo que quiero decir para no escribirlo de nuevo. Nuestra función que está ahí es menor o igual que x menos 1. Y eso quiere decir que f de x, y es menor o igual que ese valor absoluto y es mayor o igual que eso que está ahí. ¿Cierto? Entonces, por el teorema de Sandwich, eso tiende a 0 cuando el x, y tiende a 1 menos 1. Eso tiende a 0. Lo mismo cuando nuestro x, y también tiende al 1 menos 1, ¿cierto? ¿Ya? Tiende a 0. Esto implica que el límite cuando x, y tiende al 1 menos 1 de nuestra función grande, que sería esa función que está ahí, x menos 1, y más 1 al cubo, y más 1 al cubo, más x menos 1 al cuadrado, efectivamente es 0. Y se acabó. Ahí tenemos un ejemplo del teorema del sándwich. Mayoramos por una función, y esa función tiende a 0, así que listo. ¿Ya?
¿Alguna pregunta? ¿Se entendió bien la idea? ¿Se entendieron los detalles? Es importante los detalles. Yo trato de ser riguroso en la explicación de los detalles porque también soy más o menos riguroso en lo que es la corrección de los detalles. ¿Ya? Ya, bien. Un café. A ver si despabilamos un poco más y tienen más ánimo en los siguientes minutos. Muy bien. Ya. Continuamos con la grabación. Y voy a compartir el documento. Ahí estamos. Bien, entonces una de las cosas que les iba a compartir sobre el teorema del sándwich es que el teorema, bueno, en realidad partí por otra cosa. Me imagino que todos, a pesar de que quizás no lo hicieron, pero lo vieron, el taller de Víctor. O sea, deberían haberlo visto. ¿Ya? Víctor ahí enuncia un teorema que se llama, o le dicen, el teorema de función acotada por función nula. Ese teorema es una consecuencia inmediata del teorema del sándwich. Consecuencia inmediata. ¿Ya? Así que lo pueden deducir del teorema del sándwich, incluyendo para las dos variables. Y aquí faltaba obviamente para todos los x, y en una bola centrada en el punto a, b, ¿cierto? ¿Ya? Obviamente sin el a, b también. Así que me faltó ese detalle que creo que voy a agregar más tarde. Bien. ¿Recuerdan lo que vieron o no? Con Víctor. ¿O vieron el taller por lo menos? ¿Sí? Ya. Camilo por lo menos se acuerda. Los demás no sé. Bien. Ya. Otra de las técnicas que hay para cálculo de límite, en lo cual hay que tener cuidado. Ya no hay problema, Nadine. No se preocupe. Y cuídese de las alergias también. Nos vemos, que le vaya muy bien. Chao, profe, que esté bien. Igualmente. Ya. Entonces, otra de las técnicas que hay para el cálculo de límite, o para ver si efectivamente un límite existe, no existe, o posiblemente exista, son coordenadas polares. ¿Ya? En general es una herramienta súper buena, coordenadas polares, porque en algunos casos nos dice inmediatamente el límite existe y es este. Eso es lo bueno de coordenadas polares. Y en otros casos nos dice el límite no existe porque lo vamos a ver, que no existe. Bien. Bueno, aquí tengo la formalidad de lo que dije anteriormente, ¿cierto? Que respecto a los límites iterados, ¿ya? Nos aseguran la inexistencia si uno de los límites no existe. Entonces, como herramienta tenemos las coordenadas polares. Estas coordenadas polares tienen esta forma porque está centrado en el punto A, B. Como dije anteriormente, si hacemos un cambio de variable y nos vamos al 0, 0, entonces x va a ser igual a rho coseno de teta, y va a ser igual a rho seno de teta, y son las coordenadas polares que usualmente ocupan. Así que ningún problema. ¿Ya? La idea es que las coordenadas polares lo centren en el 0, 0, y es por eso que el radio tiende a 0 y el teta se mueve entre 0 y 2pi para hacer la circunferencia completa. Muy bien. Hasta aquí estamos bien, ¿cierto? O sea, solamente estamos definiendo lo que son las coordenadas polares, por qué está centrada, o sea, por qué suman a, b, para centrarla en el 0, 0, ¿cierto? El radio tiende a 0 y el ángulo hace que dé la vuelta completa, y de esa forma nos estamos acercando al punto que queremos, a la b. ¿Ya? Y por lo tanto, se tiene lo siguiente. Oh,
Me quedó con... Esto lo hice a última hora porque me fijé que estaba mal escrito, así que me quedó con esa flecha. Pero se entiende de que... Uy, aquí también lo hice mal. Ya, déjenme hacer el cambio inmediato porque ya no puede ser así. Un minuto, voy a hacer el cambio inmediato en el documento. Rayos, ya, no puedo minimizar. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Text ya. Ahí está. Ya, entonces era, aquí es teta, teta creo que resulta con bar. Sí. Y aquí debería ser rho teta bar. Ya, ahí debería estar bien. Can write document. Ah, porque está abierto el documento. Continuidad. Y ya, ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Sí, así, 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 así. Ya, súper. Ahí quedó mejor. Ya, para que vean que los documentos lo hago yo, ¿eh? Aquí lo estoy editando en vivo. Entonces, la clase C3, continuidad. Ya, ahí está. ¿Ven? Ahí está editado. Entonces dice, teniendo ya definidas las coordenadas polares de esta forma, ¿cierto? Y tomando una nueva función, la función f de rho, teta, una función que depende de teta, al momento de simplemente reemplazar en el x esto, reemplazar en el y eso, ¿ya? Nos queda una nueva función, esa f grande, que depende solamente de rho y de teta, ¿ya? Entonces tiene los... Si el límite cuando rho tiende a 0 y teta tiene a teta barra de f de rho, teta existe y es igual a L, para todo valor de teta barra, ya ahí es ojo, para todo valor de teta barra. O sea, fíjense que aquí está diciendo que si el teta se tiende a teta barra para cualquier valor, ya que esté entre 0 y 2pi, entonces el límite existe y es igual a SL. Esto es una condición muy fuerte y es obvio que sea así, porque imagínense que todas las condiciones anteriores no servían para determinar el valor del límite. Hacer límites, ¿cómo se llama? Iterados, acercarse por curvas, ¿ya? No eran condiciones suficientes para ver que el límite existiera. Entonces, en principio, si nosotros tomamos el límite anterior, así como está, ¿ya? Donde teta es simplemente un ángulo que está entre 0 y 2pi, si este límite existe y es igual a L, eso no nos quiere decir que el límite exista de inmediato. No quiere decir que exista de inmediato para cualquier valor de teta. Pero sí lo asegura el hecho de que si tomamos cualquier valor de teta y hacemos tender ese teta al teta barra que tomamos, ¿ya? Para todos, entonces ahí existe. ¿Se entiende las diferencias o no? Eso es porque, como de manera normal, me acerco por una recta, ¿no? En cuanto hago que el teta se acerca a todo otro, o sea, para todo teta se acerca a un valor, como que estoy tomando la circunferencia completa que forman los ángulos de teta, por decirlo así. Sí, exactamente. Al final nos estamos acercando por la circunferencia de radio ρ. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Efectivamente es lo que usted dice, Sebastián. Entonces, es esto. Centrémonos en el 0, 0, que es el punto que nos lleva cuando sumamos el A y sumamos el B. Entonces,
lo que estamos haciendo es tomando un ángulo. Espérenme. Ya, ahí, lo voy a extender un poquito más. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando un ángulo teta barra. ¿Ya? Nos estamos acercando a ese teta barra cuando hacemos teta tender a teta barra. ¿Ya? Bueno, nos estamos acercando por acá y quizás por acá también. ¿Ya? Ningún problema. Y el ρ viene siendo el radio hasta este punto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos acercando por la circunferencia de radio ρ, mientras el ρ tiende a 0. De esa manera nos estamos acercando al punto que queremos, a ese punto que está ahí. ¿Ya? Exactamente eso, es como una trayectoria. El caso está en que estamos abarcando todas las trayectorias alrededor de este si estamos haciendo variar el teta. Es para todo teta que pertenece a los ángulos de 0 a 2pi. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces estamos haciendo límite cuando teta tiende a todos los valores de teta. En cambio, la otra, la que dije que no es suficiente, es que fijemos el teta. Digamos, ya, dejamos el teta ahí y el valor que tome, entonces el límite es tal. No. ¿Ya? Cuando estamos tomando cualquier teta es porque estamos haciendo tender cualquier teta barra, estamos haciendo tender teta a teta barra. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, por un lado es un límite, por el otro lado es fijar un punto, un valor del ángulo. Bien, entonces a partir de eso, vamos a tener la siguiente receta. ¿Ya? Aquí ya nos vamos a poner un poquito técnicos después de, o sea, mecánicos, después de toda la teoría. ¿Ya? Para un cálculo de límites, es simplemente primero hallar los límites iterados y comprobar que coinciden. Recordar que si no coinciden, entonces no existe. ¿Ya? Y si uno de ellos no existe, no dice nada. Luego, hallar los límites por trayectorias y comprobar que coinciden. Trayectorias que más conocemos son las rectas y cónicas. ¿Ya? Puede ser parábola, puede ser elipse, puede ser hipérbola, lo que ustedes quieran, mientras va pasando por el punto que nosotros queremos. Y finalmente usar coordenadas polares para comprobar que el valor del límite coincide con los anteriores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos esto de acá. ¿Ya? Ese límite. Entonces, similar a lo que vimos antes, pero está al cuadrado. Ya, vamos a ir a la pizarrita. ¿Ya? Entonces, vamos a comprobar. Bueno, vamos a verificar la existencia o no del límite cuando x, y tiende a 0, 0, de x al cuadrado menos y al cuadrado dividido por x al cuadrado más y al cuadrado. Bien. Entonces, si hacemos lo anterior, o sea, si vamos por los pasos, podríamos comprobar qué ocurre con los límites iterados. Entonces, por ejemplo, límite cuando y tiende a 0, del límite cuando x tiende a 0, de nuestra función, que es x al cuadrado menos y al cuadrado dividido por x al cuadrado más y al cuadrado, ese límite, ¿cuánto da? Voy a corregir eso que se ve horrible. ¿Cuánto da ese límite? Da 1, que me queda. Cuando x Da tiende a 1. 0 se me queda menos 1, y después al cuadrado menos. Perfecto, da 1. Y ocurre lo mismo con los límites iterados, pero ahora tomados al revés, ¿cierto? Eso, y de nuestra función al cuadrado, ¿cierto? Ya, de eso. Ocurre lo mismo, porque es como el caso anterior, pero ahora está el cuadrado, así que daría 1 también. ¿Ya? Muy bien. 2. Tomemos un par de trayectorias. Por ejemplo,
Ya, este va a ser muy inmediato. No, debía haber tomado otro ejemplo porque este va a ser muy inmediato. Ya no importa. Si tomamos igual a mx, estamos tomando todas las rectas que pasan por el origen con pendiente m, ¿cierto? Ya, todas las rectas que pasan por el origen. Entonces, el límite, cuando x tiende a 0, por la trayectoria igual a mx, sería ¿cuál? Sería x al cuadrado menos y al cuadrado dividido por, perdón, ya estoy reemplazando, así que es mx al cuadrado dividido por x al cuadrado más mx al cuadrado, y eso está al cuadrado. Bien, por lo tanto, esto quedaría el límite cuando x tiende a 0, recordando que estamos en la trayectoria igual a mx, ¿de qué cosa? En la parte de acá nos quedaría 1 menos m cuadrado por x al cuadrado, ¿cierto? Y todo eso al cuadrado, así que sería al cuadrado acá y a la cuarta acá. Lo mismo ocurre abajo. Sería 1 más m cuadrado, factorizamos por x cuadrado, y nos quedaría al cuadrado, sería a la cuarta. ¿Todo bien hasta ahí? Y ahora simplificamos. ¿Sí? Súper. Y por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 nos va a quedar 1 menos m cuadrado al cuadrado dividido por 1 más m al cuadrado al cuadrado. Ahí nos falta un cuadrado. Bien, entonces, esto nos dice de inmediato, ya, de manera inmediata, que el límite no existe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque depende de m. Muy bien, exactamente, Camilo. Depende de m. Si tomamos, por ejemplo, m igual a 0, perdón, m igual a 1, ¿ya? M igual a 1, entonces nos va a dar 1 menos 1, nos va a quedar 0 aquí, dividido por 2, así que ese límite nos va a dar 0. Para m igual a 1, entonces el valor del límite es 0. Si tomamos otro valor, por ejemplo, no sé, podríamos tomar 2, ¿ya? O si quieren ya, va a ser para que se vea bonito, raíz de 2. Vamos, raíz de 2 al cuadrado me da 2, así que me quedaría 1 menos 2 sería menos 1, ¿cierto? Aquí me quedaría 1 más 1 sería 2, así que nos quedaría un cuarto. ¿Se dan cuenta? Entonces el límite va cambiando a medida de que la pendiente de esta recta va cambiando. Incluso, ya llegando hasta aquí, que el límite es 0, es distinto a los iterados. Así que ya de inmediato el límite no existe. ¿Queda claro? ¿Se entiende la idea? Entonces ahí tiene que coincidir todo, lo iterado, las trayectorias y todo. Todo. Todo tiene que coincidir. Si no coincide todo, entonces el límite no existe. Ahora, si empieza a coincidir todo, llegamos a un punto en que decimos el límite, no sabemos si existe o no, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué ocurriría si hubiesen coincidido? Ya, pongámonos en el caso que hubiesen coincidido.
Entonces, hagamos el cambio por coordenadas polares. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Nuestra función era x al cuadrado menos y al cuadrado dividido por x al cuadrado más y al cuadrado, todo eso al cuadrado, ¿cierto? Cuando x, y tendían a 0, 0. Entonces, ¿cómo quedaría acá? Acá quedaría ρ al cuadrado, coseno cuadrado de teta, menos seno cuadrado de teta, ¿ya? Pues aquí quedaría ρ cuadrado coseno cuadrado, ρ cuadrado seno cuadrado, así que factorizamos por ρ cuadrado. Dividido por abajo. Bueno, estamos claros que si sumamos coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Así que como está multiplicado por ρ cuadrado, nos quedaría ρ cuadrado abajo, simplemente. ¿Ya? Y todo eso está elevado al cuadrado. ¿Ya? Y así simplificamos esto con esto, y nos queda lo siguiente. Límite, cuando ρ tiende a 0, de coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta, y todo eso al cuadrado. Por lo tanto, esto es constante con respecto a ρ. Así que nos va a quedar coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta, ¿ya? Eso al cuadrado. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede en este caso de coordenadas polares? Ahí depende del ángulo que se esté dando, no depende del rho, Sí, algo así. exacto. Muy bien, Camilo. Es parecido a lo anterior. Esto depende, el límite va a depender del ángulo. Va a depender de teta. Por lo tanto, también podemos concluir en esta parte que no existe el límite, porque depende de teta. ¿Ya? Y aquí también podemos decir que el límite no existe, porque efectivamente el límite cuando ρ tiende a 0 de nuestra función, al hacer el cambio de variable, porque de aquí a acá es cambio de variable por lo de ahí arriba, ¿cierto? ¿Ya? Nos dio esto, nos dio eso, y el límite cuando ρ tiende a 0 nos da esto que está acá. Por lo tanto, ese límite no existe. ¿Ya? No existe porque depende del ángulo teta. ¿Queda claro? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento de la receta? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces tenemos eso que está. Bien, por último, les voy a dejar como ejercicio estos dos que están acá. ¿Ya? Se los voy a dejar como ejercicio. Traten de hacerlo ustedes. Traten de ocupar más o menos la receta. Por ejemplo, en este que está aquí, van a hallar los límites que están ahí, hallar el límite mediante las trayectorias que está ahí, decir si el límite existe o no se sabe. O sea, todo el caso es lo mismo. Recuerden que si los límites iterados son iguales, entonces no se sabe. Si son distintos, entonces no existe. ¿Ya? O lo mismo ocurre con las trayectorias. Si hacemos límite por las trayectorias, entonces no necesariamente existe si el límite por las trayectorias es igual. ¿Ya? Finalmente, decidir si existe con coordenadas polares o no. ¿Ya? Y hacer lo mismo con esta parte de abajo. Verificar si efectivamente el límite existe o no de este límite que está acá. Son ejercicios entretenidos, así que ojalá que los intenten hacer. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas, consultas? Antes de pasar a definir lo que sigue. En lo que sigue solamente voy a dar la definición y no vamos a hacer más. Ya, parece que no hay ninguna pregunta. Siguen durmiendo con el trabajo ayer, así que vamos a continuar. Bien. Voy a cambiar de PDF. Ahí está.
Bien. Ya, queda grabado que el taller de la próxima semana solo entra hasta la diapositiva anterior. ¿Ya? Todo lo que es cálculo de límites, continuidad, función en varias variables, ¿cierto? ¿Ya? Todo eso, gráfica de función en varias variables, todo eso entra en el taller. Lo que vamos a ver ahora no va a entrar en el taller, pero sí va a entrar en la prueba para después. Muy bien. Entonces, definimos lo que son las derivadas parciales. Entonces, recordemos que las derivadas, ustedes saben más o menos la definición de derivadas en una variable, ¿cierto? En general, lo que hacía era una aproximación lineal de lo que es la curva, ¿cierto? La mejor aproximación lineal de lo que es una curva, por medio de que la derivada le daba la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, al hacer ese promedio, no sé si promedio, no, digamos que ese cociente, ¿cierto? Entre las distancias de los x con los y, entonces les daba la pendiente. ¿Ya? Este caso es muy similar. En principio vamos a definir una función en n variables de x1 hasta xn, y suponiendo que hacemos variar una de las variables, digamos que x sub i, y todas las demás van a quedar constantes, o sea, van a quedar fijas. ¿Ya? Entonces, lo que nos va a quedar es una función g que depende solamente de la x sub i, porque las demás las vamos a dejar fijas. Ningún problema. Esto es muy parecido a límites iterados. Nosotros estábamos calculando el límite, por ejemplo, cuando x tiende a 0 de una función que tenía x e y, ¿ya? Pero reemplazábamos en el x, porque estábamos calculando el límite solamente en el x, y el y quedaba como constante. Lo dejábamos ahí tranquilito, y después calculábamos el del y, ¿ya? Esto es muy parecido. Entonces lo que vamos a hacer es nos vamos a enfocar en una sola variable, de todas las demás, y las demás van a quedar fijas. Entonces, si la función g tiene derivada en a sub i, ¿ya? En a sub i como punto, o sea, como valor real, entonces vamos a denominar derivada parcial de f con respecto al x sub i en el punto a1 hasta a sub n, y la vamos a anotar de esta forma. Entonces, esto es la derivada parcial con respecto a x sub i en el punto a1, a2 hasta a sub n, ¿ya? Que va a ser la derivada en una variable del g. Ay, disculpen. Qué expresión más grande, ¿eh? No se lo deseo ni mi peor enemigo que tenga alergia. Ya, vuelvo a repetir. Entonces, al final estamos tomando solamente, nos estamos fijando solamente en una variable, y esa es la que vamos a hacer variar. Vamos a tomar nuestra función g, que solamente dependa de esa variable, derivamos con respecto a esa variable, y reemplazamos en el punto que está ahí. ¿Ya? A eso se le llama derivada parcial. Derivar enfocándose en una variable. Muy bien. Entonces, para que no se vea tan feo en n variables, nos enfocamos en el caso de dos variables, que en general va a ser lo mismo para más variables. Simplemente van a haber más ecuaciones, ¿cierto? Van a haber n ecuaciones. En este caso vamos a tener dos para dos variables. Entonces se dice que la derivada parcial respecto a x y respecto a y, con estas notaciones, con las notaciones que vimos anteriormente, esa notación que está ahí, esa, está definida como df a dx, ¿ya? Es igual al límite cuando h tiende a 0 de sumarle el h a la variable que estamos derivando. Pero es la misma definición de límite que conocen. Solamente le estamos sumando h a la variable por la cual estamos derivando y restando f de x, y. ¿Se acuerdan la definición de antes? Era súper simple. Era el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h
cuando eran una variable, ¿cierto? Menos f de x dividido por h. Eso era la derivada de f respecto de x, ¿cierto? O f' de x, como la notación que tenían antes. ¿Ya? Aquí es lo mismo, pero simplemente le estamos sumando a una coordenada, a una de las variables. ¿Ya? Y con respecto a y, sería la otra variable sumarle el h. ¿Estamos? Entonces, esa es la idea principal de derivadas parciales. Bien, por ejemplo, vamos a hallar las derivadas parciales de esta función, x cuadrado y más y al cuadrado. X cuadrado y más y al cuadrado. Entonces, x al cuadrado y más y al cuadrado. Bien, entonces, ¿qué es de f a de y? Eso sería el límite cuando h tiende a 0, ¿cierto? De f de x más h, y. ¿Qué es f de x más h, y? Eso es sumar h al x, ¿cierto? Correcto para acá. Por y, no más. Por y, ¿cierto? Más y al cuadrado. Entonces nos quedaría x más h al cuadrado por y más y al cuadrado. Menos la función f de x, y. Así que sería menos x al cuadrado y menos y al cuadrado, y todo eso dividido por h. ¿Todo bien hasta ahí? Como dije anteriormente, es pero muy similar a lo que es en una variable. Es casi lo mismo, si no fuera porque aparece la y por ahí. Bien, entonces podemos restar el y cuadrado con y cuadrado. Y distribuir lo otro. Límite cuando h tiende a 0 de. Esto es un cuadrado binomio. Así que nos va a quedar x al cuadrado más 2 veces xh más h cuadrado, y todo eso está multiplicado por y. Así que multipliquemos. Nos queda ya x al cuadrado y más 2x y h más h cuadrado y. Y lo que resta que sería menos x cuadrado y. Y todo eso dividido por h. ¿Ya? Y otro término semejante que tenemos, x cuadrado y con x cuadrado y. ¿Cierto? Así que nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de. Acá tengo dos términos que dependen de h, así que podemos factorizar 2xy, 2xy más h por y dividido por h. Así que finalmente simplificamos. Y cuando h tiende a 0, entonces aquí nos queda 0, por lo tanto ese resultado es simplemente 2xy. ¿Ya? Ah, aquí me equivoqué en una notación, ¿cierto? Acá. Estamos haciéndolo con respecto a y. ¿Ya? Nadie me dijo nada, me he equivocado en la notación. Porque le estamos sumando al x. Bien. ¿Quedó claro o no? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe, clarito. Muy bien. Vamos con respecto a y. Con respecto a y, no de y. La f con respecto a y, ¿qué sería? Ahora sería sumar el h, pero a las componentes y. Cuando h tiende a 0, entonces nos quedaría, era x al cuadrado, y más h, ¿cierto? Más y más h al cuadrado, menos x al cuadrado y menos y cuadrado, que es la función. Así que es el f de x, y más h, menos el f de x, y. Y eso dividido por h. Muy bien. Entonces, para la primera parte, habría que distribuir eso con eso, así que nos quedaría x al cuadrado y más x al cuadrado h más
y cuadrado más 2IH más h cuadrado menos x al cuadrado y menos y al cuadrado, ¿cierto? Todo eso dividido por h. Así que se nos irían x cuadrado y con x cuadrado y cuadrado con y cuadrado, ¿cierto? Así que finalmente nos quedaría límite cuando h tiende a 0 de x cuadrado h, 2IH y h cuadrado, ¿cierto? Así que podemos factorizar por h, nos va a quedar x al cuadrado más 2i más h, todo eso dividido por h. Así que se van los h, y por lo tanto, esa derivada parcial nos quedaría x cuadrado más 2i. ¿Ya? Creo que no me equivoqué en nada, lo hice un poquito rápido, pero supongo que se entendió. Entonces, netamente es cálculo de límites como en una variable. Y ¿Es una coincidencia que se hayan seguido la misma regla? ¿O funciona? ¿cómo? Que quedó lo mismo que si hubiera derivado con respecto a x en una variable, de bajar la regla de las potencias, No es una en ambos coincidencia. casos. ¿Mm? No es una coincidencia por lo que hablamos al Ahí. principio. La función la estamos tomando en una variable y la otra estamos suponiendo prácticamente que es constante. Eso estaba viendo. Sí. Exactamente. Así que cuando hacemos, nuestra función era x al cuadrado y más y al cuadrado, ¿cierto? Esa era nuestra función. Sí. De x, y. Entonces, ya, déjenme, permítanme la otra notación simplemente para no escribir todo el cociente. Entonces, ¿qué es f sub x? Bueno, 2 es el 2 para allá, ¿cierto? El y lo mantengo como constante, y la derivada de constante es 0, así que me da lo mismo que acá, ¿cierto? ¿Qué ocurriría con f sub i? O sea, derivar esto con respecto a y lo demás es constante. La derivada del i es 1, así que me quedaría x cuadrado. La derivada de y cuadrado es pasar el 2 para adelante, así que es 2i, y oh sorpresa, me quedó lo mismo que acá. Así que efectivamente es lo mismo. Es exactamente lo mismo, como dice Sebastián, que derivar con respecto a x, lo demás constante, derivar con respecto a y, lo demás constante. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo se llama? Lo positivo es que las derivadas parciales respetan todas las propiedades de álgebra de derivadas en una variable. Todas. Suma, multiplicación, escalar, todas las respetan. Y en especial también las derivadas que usted ya conoce. Derivadas de polinomios, derivadas de logaritmos, derivadas de funciones trigonométricas, derivadas de lo que a usted se le ocurra, de exponencial, de cocientes, de todo. Todo se respeta aquí en derivadas parciales. Así que voy a aplicar toda esa álgebra de derivadas. ¿Ya? Bien. Los voy a dejar descansar. Lo que sigue es una interpretación geométrica con respecto a las derivadas parciales. Eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Igual voy a subir el documento, así que si quieren le echan una mirada. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Tienen alguna consulta? Va a haber que hacer ejercicios, por lo menos, para tener consultas, profe. ¿No han hecho ejercicio hasta ahora entonces? No, pero Las respecto a esto, ayudantías, los talleres, los libros, y harto ejercicio. ¿Han hecho los talleres o no? el de esta semana, por lo menos, yo no, profe. Ya. Me ha tocado Revise ese mucho. taller. Hágalo por todas las cosas que vimos hoy día. Le va a ser bastante útil. Vale, profe. Si el fin de lo voy a dedicar a cálculo. Muy bien. Tiene 3 días para hacerlo. Pero Fede, el otro martes vamos a seguir con derivadas. Sí. Vamos a seguir con derivadas.
¿Ya? Y obviamente que si tienen consultas de ejercicio, pueden llevar consultas, ningún problema. No les voy a decir que no. ¿Ya? Todo lo contrario, me voy a alegrar que me lleven consultas. Muy bien. Entonces lo dejamos hasta aquí. Y nos vemos el próximo martes. Estudien, ¿ya? Saquen adelante esto, porque la primera parte, malito, ¿cierto? Le estoy dando una oportunidad. Así que aplíquense. Que pasen buen fin de semana. Estudien mientras, en los momentos que puedan. Igualmente, Diego, que esté muy bien. Listo, Ya, profe, profe. gracias por la clase. Ya, profe, Chao, súper. profe, Gracias por, que bien. gracias por Chao, escucharme. chao. Que estén muy bien.